fue donde empezó también, primero, un emperador romano llamado Helio Adriano. Este fue el que impuso primeramente a sus dioses Júpiter, aún dentro del mismo templo de Jerusalén, a Júpiter, a Venus y a Adonis. Dioses paganos. Y ahí estaba la adoración, porque el pueblo de Jerusalén fue destruido, fue arrasado. Los cristianos y los judíos fueron expulsados, esparcidos por todo el mundo. Los cristianos y los judíos, sí, amado amigo, amada persona que me estás escuchando, fueron perseguidos hasta la muerte, encarcelados, apedreados, calumniados. No nada más los judíos, también los cristianos. Eran echados a los leones, eran echados a pelear contra los gladiadores romanos. Amén, pero vamos a leer lo que dice la historia acerca de estas cosas, porque, ojo, no es la historia de la iglesia, pero es la historia universal. En el primer tomo del libro de las cruzadas, encontré yo estos textos que los voy a leer tal y como están escritos en ese libro, y dice de esta manera. Recordemos que es en el primer tomo del libro de las cruzadas. Las cruzadas habla, lógico, del catolicismo como cristianismo, pero sabemos que eso no es cristianismo. Hay algunos que dicen, no, es que los católicos no son cristianos. Tampoco. Si tú estás siguiendo lo mismo que los católicos, estás corriendo el peligro de ser igual que ellos. Recordemos que la Babilonia, la madre de las rameras, es la madre de las rameras, pero tiene hijas. Y las rameras chiquitas hacen lo mismo que hace la madre. Ojo y cuidado. Se habían ya cumplido las santas profecías. No quedaba en Jerusalén piedra sobre piedra, pero en el desierto recinto de la ciudad santa se adoraba aún una tumba abierta en la roca, tumba de un Dios Salvador que quedara vacía por el milagro de la resurrección. Aún alzaba su cerviz la montaña empapada en la sangre del Cristo, donde se consumó el misterio de la redención, y naturalmente debían de ser para los cristianos objetos principales de su veneración y de su amor el sepulcro de Jesús y el Calvario, y forzosamente debía ser la Judea a sus ojos la tierra más santa del universo. Los fieles acudían a estos sitios venerados desde los primeros siglos de la iglesia, impelidos por el santo afán de adorar las huellas del Salvador. Los falsos dioses entraron con el emperador Helio Adriano en la ciudad donde había sido derrocado su poder. Júpiter tomó posesión del Gólgota. Venus y Adonis fueron adorados en Belén. Pero pronto debía de desaparecer el reinado profanador de una mitología esperante. La piedad de Constantino lanzó estas imágenes que entristecían a los cristianos. La ciudad sagrada destruida y reedificada por Helio Adriano con el nombre de Aelia Capitolina, recobró su primitivo nombre de Jerusalén. Alzóse un templo que albergaba la tumba del Redentor, ¿sí? La iglesia del Santo Sepulcro, martirio del Salvador y gran martirio de Jerusalén, inaugurada en el año 335 después de Cristo por Constantino, donde el obispo Eusebio pronunció su discurso. Santa Elena, madre de Constantino, según la historia universal,
mandó escudriñar el terreno y las grutas que rodean el Gólgota para encontrar la verdadera cruz. Y cuando se encontró el sagrado leño, se depositó en la nueva basílica. Erigiéronse iglesias y capillas por el celo de Santa Elena en Jerusalén, Belén, Nazaret, el Tabor, el Carmelo y en todo lugar marcado con las huellas del Salvador. San Ambrosio cuenta la invención de la cruz en su libro De Obito Theodosis. ¿Sí? Esto es lo que dice un texto en el libro, en el tomo 1 de la historia de las cruzadas. Quiere decir que en el año 335, cuando llegó el emperador romano Constantino a Jerusalén, supuestamente él sacó la idolatría de los templos, y su madre, una mujer también supuestamente muy celosa de su cristianismo, mandó erigir templos, capillas por toda Belén, por toda Judea, por el Carmelo, en Judá, en todos los lugares donde ella se imaginó que había pisado con sus pies nuestro Salvador. Allí levantaron toda clase de templos, pero esos templos, amados amigos, amados hermanos que me están escuchando, no eran templos pedidos por la voluntad de nuestro Dios, ni eran templos tampoco dedicados exclusivamente para hacer habitar allí su nombre, para que habitara allí la presencia de nuestro Dios, sino que eran templos dedicados a dioses romanos, a dioses, bendito sea el nombre de Jesucristo, dioses paganos, bendito sea el nombre de Jesús, porque Constantino no fue un hombre cristiano convertido nunca en toda su vida, como tampoco lo fue su madre, sino que ellos lo único que llevaban, el único y principal interés que llevaban era hacer crecer su religión. ¿Cuál era su religión? La idolatría, el paganismo disfrazado de cristianismo, en lo cual, haciendo la mezcla, lo único que ellos dejaron fue catolicismo puro, el cual nos ha llegado hasta nuestros días y del cual sacamos, aún los cristianos, entre comillas, la costumbre de hacer templos por aquí, por allá y más allá. Templos, no importa qué nombre les pongamos, pero cada uno con un nombre más rimbombante, más pomposo, pero al fin de cuentas que no está pedido ninguno de ellos, como tampoco lo estuvieron aquellos que levantó la madre de Constantino, pedidos por la voluntad expresa de nuestro Dios, y por lo cual mismo tampoco habitaba allí la presencia de nuestro Dios. Como tampoco hoy en día habita la presencia de Dios en esos templos que se mencionan y se miran a lo largo y ancho de toda la tierra y de cada país, de cada ciudad, no habitan nuestro Dios. Pero si nosotros en nuestro propio interior llevamos la presencia de Dios en el trono de nuestro corazón, entonces donde quiera que nos paremos, allí está la presencia del Señor. ¿Sí? Pero vamos a ver un poquito, un breve comentario acerca de esto. Esto sucedió en el año 300 después de Cristo, cuando la supuesta Santa Elena, llevada por su celo católico, ella quería levantar templos por todos lados para hacer crecer más su religión, que no era el cristianismo puro, sino era el catolicismo. Y Constantino nunca se bautizó. ¿Por qué no se bautizó? Porque nunca se convirtió. Él era un guerrero, él era un político, y su estrategia como guerrero y político para ganar las masas, para ganarse a todo el mundo, lo llevó a crear esta forma de religiosidad, mezclando los ídolos paganos
o la adoración a los ídolos paganos con la palabra de Dios. Por lo cual, y después de tantos y tantos días, como lo había profetizado el apóstol Pablo, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos que hablarán cosas para arrastrar a los discípulos del Señor tras de ellos mismos. Esta era la profecía cumpliéndose, la profecía que el apóstol Pablo habló ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 24 en adelante. Léelo en tu casa, amado amigo, amada persona que me estás escuchando. Léelo, amado hermano. Y todavía no era el año 335, pero ya había llegado Helio Adriano. Helio Adriano era otro emperador romano y le cambió desvergonzado el nombre a la santa ciudad de Jerusalén, poniéndole el nombre de Aelia Capitolina y metiendo él en el templo de Jerusalén sus dioses falsos, sus dioses paganos, metiendo a Júpiter, metiendo a Venus, metiendo a Adonis, para hacerlos, o mejor dicho, para rendirles culto. De tal manera que, hermanos en Cristo, ¿de dónde viene la costumbre de hacer templos? De los paganos, del paganismo. ¿De dónde? ¿Será que en cualquier templo, nomás porque se me ocurre levantar un templo, ya va a habitar allí la presencia de Dios? Tampoco, porque si no está pedido por la voluntad expresa de Dios, no va a hacer allí Dios habitar su nombre ni su presencia. Nomás por eso. Ya supimos también lo que significa, o mejor dicho, la raíz de la palabra templo. Sí, cortar, que también esa palabra fue inventada por sacerdotes auguros, que eran sacerdotes paganos. De tal manera que, amados amigos, amados hermanos en Cristo, por eso el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, Él le restó mucha importancia al templo de Jerusalén. En cierta ocasión le pidió, echó fuera del templo a los escribas, a los vendedores, a los fariseos y a muchas gentes que estaban dedicándose a hacer negocio allí, diciéndoles que la casa de su padre, que era casa de oración, ellos debían convertir en cueva de ladrones. ¿Cómo está el templo a donde tú asistes? ¿Verdaderamente es templo o es un local lleno de hombres y mujeres buscando la gloria de Dios, la presencia de Dios? ¿O es una cueva de ladrones? ¿Cómo está? ¿Qué templo es? Piensa. Pero el Señor Jesucristo puntualizó y le dio más importancia a la congregación que al templo. Por eso Él dice en su palabra, cuando 2 o 3 están puestos de acuerdo y en mi nombre, allí estaré yo. No comentó, no habló de templos, no mencionó que había que estar en el templo fulano, en el templo sutano, en el templo perengano. Tampoco dijo, tienes que ir a un templo bautista, a un templo católico, a un templo mormón, a un templo de estos y de aquellos. No dijo nada de eso. Algunos dicen, tienes que ir a la sinagoga. Tampoco lo mencionó. Simple y sencillamente el Señor dijo, donde estén 2 o 3 puestos de acuerdo y en mi nombre, allí estaré yo. Amén. Y si alguien me encuentra algún versículo en la Biblia donde dice que tenemos que ir a un templo,
forzosamente